Muy buenos días a toda nuestra amable audiencia. Comenzamos una transmisión de Facebook Live desde el Comité Nacional de Paro, que para el día de hoy, 25 de marzo, había convocado un paro nacional contra el paquetazo de Duque por la vida y por la paz. Pero debido a las circunstancias, la modalidad del paro ha cambiado y eso es lo que vamos a trabajar en la temática de la mañana de hoy. Tenemos invitados para este Facebook Live a los compañeros de Francisco Maltés, miembro del Comité Ejecutivo de la CUT, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT, compañero Miguel Morantes, presidente de la CTC, el compañero Fabio Arias, fiscal de la CUT, la compañera Rosalba Gómez de la CUT y también tenemos la presencia de Óscar Gutiérrez de Dignidad Agropecuaria Nacional. Con estos invitados estamos dispuestos a durante 2 horas entrar en una situación de explicación y conversación con la ciudadanía de los asuntos que dieron para convocar este paro y la situación extraordinaria que vive la nación a raíz de la pandemia del coronavirus. En primera instancia, señalar que el Comité Nacional de Paro ha sido muy responsable con la situación actual y por tanto se acoge a todas las medidas de confinamiento que se han decretado por parte del gobierno nacional y los gobiernos locales que permitan una contención a la epidemia del coronavirus. Para tal efecto, entonces, en la introducción, hoy 25 de marzo, repito, estaba convocado un paro nacional y eso ha cambiado porque la situación así lo amerita. El paro del 25 de marzo se había colocado como objetivos la denuncia de 13 ejes de 104 puntos que están consagrados en el pliego de peticiones que le presentamos al gobierno nacional a finales del año pasado. En torno a eso, ¿cómo se considera la nueva situación y los cambios que se han dado en la modalidad del paro que hemos dicho paro en casa? Francisco Maltés. Muy buenos días a mis compañeros del panel del Facebook Live y a todos quienes en este momento nos escuchan. En medio de la pandemia que estamos viviendo, los trabajadores hemos dado un giro a la protesta. Hemos dicho que el paro se reinventa y en medio del acuartelamiento general en que estamos los colombianos, hay diversas formas de expresar nuestro descontento contra la política del gobierno que continúa agravándose frente a las circunstancias que teníamos en el mes de noviembre, en el mes de octubre, cuando decidimos la primera protesta del 21N. Hoy han habido cacerolazos a lo largo y ancho del país. Hay la bandera de Colombia con una cinta negra y son nuevas expresiones de protesta en medio de la grave crisis de salud que vive el mundo y en Colombia. Y llamamos a los colombianos a continuar con los cacerolazos en el confinamiento a lo largo y ancho del país y durante este día. Listo, muchas gracias Francisco Maltés. Compañero Julio Roberto de la CGT. Sí, muy buenos días para todos los colegas, buenos días para el conjunto de la población colombiana. En época de crisis se legisla para la crisis. Nadie contaba con que se nos venía encima una pandemia tan grave como la que estamos padeciendo a nivel mundial, a nivel planetario y que ha cobrado ya miles de víctimas. Y la falta de políticas como las que se dieron en su momento en Italia, en España, en los mismos Estados Unidos, para prevenir la gravedad de la situación, nos han llevado a lo que estamos padeciendo en el día de hoy. Es decir, hoy hay un paro mundial por cuenta del coronavirus, hay un paro mundial por toda la situación de salud que está padeciendo la humanidad y consecuencialmente el Comité Nacional de Paro no podía ser tan irresponsable en persistir
en una jornada en el día de hoy cuando las circunstancias nos han llevado a lo que estamos viviendo en este momento. De tal manera que la CUT, la CTC, la CGT, las confederaciones de pensionados, dignidades agropecuarias, la Federación Colombiana de Educadores, el conjunto de organizaciones que integramos el Comité Nacional de Paro, como los compañeros estudiantes y organizaciones cívicas y populares, estamos haciendo lo que corresponde, y es entrar en una dinámica que realmente nos permita desarrollar un trabajo sin que hayan desaparecido las causas que motivaron la convocatoria de un paro nacional. No han desaparecido. Hola. Por el contrario, ahora se pueden profundizar, de tal manera que yo creo que alrededor de esa situación vamos a estar moviendo. Gracias, Julio Roberto, presidente de la CGT. A continuación tenemos la apreciación sobre el cambio de táctica en el paro nacional por parte del presidente de la CTC, compañero Miguel Morantes. Muy buenos días para todos y todas. En efecto, hemos dicho que por respeto, por solidaridad, por atender precisamente que el problema de crisis y que la pandemia no se expanda, hemos ordenado a todos los trabajadores estar en casa y por consiguiente hacer esta protesta desde casa, estar en contacto y estar hablando de los problemas que siguen estando latentes encima de los trabajadores. Los problemas que había antes de la pandemia siguen existiendo y ahora hemos descubierto que son muchos más que esos. O sea que hay que estar pendientes, hay que estar listos y aquí estamos desde casa, conectados con todos ustedes y dirigiendo a todos los trabajadores respecto a lo que hay que hacer. Fundamentalmente pidiéndoles a todos y a todas que permanezcamos en casa porque esa es la forma de derrotar la pandemia. Gracias, Miguel, por esa recomendación que todos debemos acatar. A continuación, el compañero Fabio Arias, fiscal de la CUT, sobre el cambio de modalidad y si persisten o no los problemas que enarbolamos cuando convocamos el paro el 25 de marzo. Bueno, evidentemente la situación política mundial y nacional obligó al Comité Nacional de Paro a dar un giro en la modalidad en la cual desarrollaríamos este paro el 25 de marzo, siendo absolutamente responsables con esta situación de la propagación de la pandemia del coronavirus. Es evidente que se requiere el aislamiento para no permitir una altísima propagación y por eso estamos diciendo hoy el paro es desde la casa, con cacerolazos. Estamos invitando que ahora a las 12 del día hagamos el mayor estruendo posible con nuestras cacerolas, como una forma de indignación y como una forma de reclamo, especialmente en el día de hoy frente al gobierno nacional, para que dispongan los recursos. Sí, del presupuesto nacional juega un papel trascendental en la vida de un país para defender la vida y hacer grandes inversiones en salud y proveer los recursos suficientes para atender las necesidades de comida y de subsistencia de la mayoría de la población. Lo que ha hecho ahora hasta el gobierno es una escasa migaja sobre lo que realmente está necesitando la población. Ya en el día de ayer se veían cosas alrededor de eso. De tal manera que, siendo coherentes, los invitamos al cacerolazo ahora a las 12 del día, hoy a las 8 de la noche, a izar la bandera con una cinta negra para rechazar el asesinato de los líderes sociales y obviamente utilizar las redes sociales inundándolas para reclamar en el paro en la casa salud y comida para la población colombiana que este gobierno no ha querido hacer. Listo, gracias Fabio. Compañero Oscar Gutiérrez, hoy estamos en paro en casa, 25 de marzo, debido al cambio de la situación del paro que habíamos convocado desde el Comité Nacional. Desde Dignidad Agropecuaria, la apreciación frente a este cambio de metodología en la realización de la protesta nacional. Bueno, la verdad, nosotros veníamos trabajando la idea
de hacer una serie de concentraciones en carreteras y vías importantes del país, cruces de caminos, pero es evidente que hay un cambio en la situación que sin duda nos permite a todos nosotros tomar nuevas decisiones. Esta es tal vez una manera inédita de protestar por parte de quienes de alguna manera miramos que los problemas del país, contrario a lo que algunos creen, en lugar de aminorar en la profundidad de las situaciones, lo que está sucediendo es que se están agudizando. Nosotros en el agro estamos muy preocupados. Tenemos un momento en el que hay que recoger la cosecha. Hoy muchos están obviamente en sus casas participando, ¿cierto?, de la actividad, de esta protesta, pero lo cierto es que tenemos que seguir cumpliendo la tarea de alimentar a los colombianos. Tenemos que seguir trabajando, recogiendo las cosechas, embalando los productos para enviarlos, y no vemos por parte del gobierno una política seria que permita prevenir que muchísimos trabajadores agrícolas que necesariamente tienen que estar en la labor tengan garantías para su salud y para cuidarse y cuidar a quienes viven con ellos esta situación. Hay un momento muy difícil en muchos productos, tal vez uno de los más graves es el café. A partir de la semana entrante comienza una recolección de 6.5 millones de sacos que se va hasta junio. Y es evidente que aquí vamos hasta el 15 de abril sin medidas que de verdad contengan esta situación. O sea que no hay paso entre los municipios, no hay transporte departamental, no se sabe bien en las zonas donde no hay trabajadores cómo se va a resolver. Yo llamo a que el país reflexione sobre esta realidad. Ese es el mensaje que queremos dejarles desde Dignidad Agropecuaria. Gracias, Oscar, por esta posición asumida por Dignidad Agropecuaria. A continuación, la compañera Rosalba Gómez de la CUT en esta apreciación sobre el cambio de metodología de la realización de la protesta nacional este 25 de marzo. Rosalba. Muy buenos días a todos los oyentes. Decirles que hoy más que nunca necesitamos la fortaleza y la unidad de trabajadores y trabajadoras desde las casas. Saludar inmensamente a todas las compañeras y compañeros de la salud que nos acompañan en la atención y en poder estar ellos desde su hospital, dejando a sus familias en este trabajo. Entonces, a ellos nuestro gran aplauso como hoy se sintió. 2, invitar que todos y todas salgamos hoy. Espero que todos los balcones, todas las casas, con cuidados que deben tomarse, estemos en el cacerolazo a las 12, saquemos nuestra bandera y nuestra cinta negra como símbolo de denunciar tantos asesinatos, tantas muertes, tantas violencias. Nada menos yo leía hoy que en el marco de las violencias en estos días asesinado varios líderes sociales, sindicales e indígenas. También se denuncia, por ejemplo, que en 3 días han habido 43 denuncias de violencia hacia las mujeres. Entonces también eso se debe denunciar. 3, exigirle al gobierno que escuche a los trabajadores y las trabajadoras, los respete, que eche atrás esas medidas que ha sacado, el 444 y otras más. Echar atrás todas esas medidas lesivas. Es increíble que en este momento haga eso al gobierno. 4, hombre, el gobierno debe tener una reflexión grande de favorecer al trabajador, a la trabajadora, a la informalidad, a las madres comunitarias, a las del servicio doméstico, que hoy en día son más de 6.000, 68.000 mujeres del servicio doméstico que no están teniendo las garantías necesarias para que ellas puedan tener su labor docente, su labor dignamente. Entonces, estamos diciendo al gobierno, tome medidas concretas de atención, no tome represiones, no tome esas normas que está sacando, esos decretos tan lesivos. Y invitamos de verdad a que denunciemos toda arbitrariedad frente a maltrato a los trabajadores, en cancelarle contratos, en no tenerlos en cuenta para tomar decisiones con ellos también. Entonces, invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras a que nos unamos hoy a Cacerolazo, que se sienta a las 12, a las 8 de la noche y sigamos en la constante denuncia
que debe haber para todo lo que está ocurriendo en Colombia en este momento tan crítico de la pandemia. Listo, gracias, Rosalba. Bueno, y continuando con la programación que hemos establecido, vamos a un segundo tema. Y Francisco Maltés tiene que ver con lo siguiente. La pandemia del coronavirus se originó en Wuhan, China. El Estado chino tomó una serie de medidas cuando ya esto se vio que se conformaba en una pandemia que se extendía por toda esa ciudad y por todo el país. Igualmente, esta traspasó las fronteras chinas, llegó a países como Italia, España, Francia, Alemania, a los mismos Estados Unidos y finalmente llegó a Colombia. En ese marco de la pandemia mundial que se ha desatado, los países han tomado medidas, especialmente la de la contención del coronavirus, que es el confinamiento. Aquí en Colombia se han tomado unas decisiones que tienen que ver con eso. Entonces, ¿qué mensaje damos nosotros a toda la población, a todos nuestros afiliados, a todos los trabajadores, a todos los trabajadores del sector agropecuario, frente a si observamos o no esa serie de decisiones tomadas por el gobierno nacional y por los gobiernos locales para por lo menos meterle una especie de tapón a la extensión de la epidemia del coronavirus, teniendo en cuenta que hay que adoptar las experiencias internacionales de otros países que han tenido, pero también observar las cosas negativas que afuera también han sucedido y que no se deben repetir aquí en Colombia. Francisco Maltés. Por supuesto que le pedimos a todos los colombianos y colombianas que acaten la orden del confinamiento para evitar la propagación del virus. Pero estas solas medidas no bastan. Necesitamos que el gobierno fortalezca el sistema público de salud. El sistema público de salud se ha venido privatizando después de la expedición de la ley 100 del año 93. La intermediación en la salud le ha quitado muchísimos recursos a la salud, como lo demuestran diferentes investigaciones. La parapolítica se ha apropiado de los recursos de la salud. Entonces se hace necesario que en medio de la crisis se apropien los recursos necesarios para que el sistema de salud pueda acoger a las personas que resulten contagiadas. Hay que fortalecer el sistema público. Esta es una coyuntura muy importante para abrir esta discusión, para que tan pronto pase esta crisis, el Congreso de la República aboque una discusión sobre diferentes propuestas que tenemos para modificar la ley 100. Y lo segundo que tiene que atender el gobierno son los ingresos permanentes para cerca de 9 millones de personas que no tienen ingresos. Primero la salud y segundo la subsistencia de 9 millones de personas que están en el rebusque. Hay 16 millones de personas que están en los planes de Familias en Acción, guardabosques, adultos mayores, jóvenes. Pero hay 9 millones de personas que son taxistas, trabajadores del comercio, de los restaurantes, los vendedores de la calle, que no tienen ningún sistema de ingresos en estos momentos. Se requiere que el gobierno discuta con el Comité de Paro lo que hemos definido como una política de ingresos inmediatos para estos 9 millones de personas para que puedan subsistir en medio de la crisis. Si no es de esta manera, más adelante vamos a ver lo que sucedió ayer en ciudades como Riohacha, como Sincelejo, como Soacha, donde centenares de personas por el hambre salieron a rebuscarse la comida en algunos camiones que estaban parqueados en algunos supermercados. Se requiere una política de ingreso, de una renta mínima para 9 millones de colombianos. Es el segundo paso que debe dar el gobierno de forma inmediata en este momento. Gracias, Pacho o Maltés. Enseguida, compañero Julio Roberto, frente a la misma inquietud de la pandemia, los efectos internacionales, la experiencia, las buenas y las negativas que hay que, y la actitud del gobierno asumida con las decisiones de confinamiento y cuarentena. No hay duda que esta es una situación envolvente. Estamos de cara a una verdadera crisis.
Estamos de cara a una situación que nos interpela a todas y a todos por igual. Mal podríamos nosotros desconocer lo que está pasando. La irresponsabilidad en el manejo de la información. El creer que el mal solamente afecta a los de afuera y no a los de adentro. El creer que siempre lo peor es para los demás y no para uno. Es una medida totalmente, o es un pensamiento totalmente inocuo que no conduce absolutamente a ningún terreno seguro. Por ello nosotros hoy, el llamado que le estamos haciendo al gobierno nacional es, primero, que tenga presente que las motivaciones del paro nacional no han desaparecido, que ese pliego de peticiones que le hemos presentado mantiene exactamente la misma vigencia que tenía cuando lo presentamos en el año inmediatamente anterior, que es necesario el nombramiento de una comisión negociadora, pero no nos podemos poner de espalda a la situación que está viviendo nuestro país. Aquí hay un mundo de gentes que no tienen un empleo. Yo lo dije esta mañana en un trino. ¿Cómo es posible que el resto de la gente que recibe un salario o que recibe una pensión se quede en una zona de confort? Hoy el Comando Nacional Unitario debería de hacer un llamado para que todos los trabajadores que tenemos un empleo, que tenemos un salario, donemos un día de salario, inclusive que los congresistas donen un mes de salario, que los gerentes de las empresas donen un mes de salario, el que más tiene, que más aporte, y eso debería de ir a un fondo para que a través de las cajas de compensación familiar se haga una verdadera distribución, municipio por municipio, departamento por departamento, barrio por barrio, en donde las autoridades locales, municipales, departamentales, deben de hacer el levantamiento estadístico de cuáles son las personas, cuáles son las familias que están en una situación de mayor precariedad y una protección muy especial a los trabajadores de la salud. Es que los héroes hoy en Colombia se llaman los trabajadores de la salud. Ellos no pueden acudir al confinamiento, consecuencialmente están más expuestos. Hoy ellos son los protagonistas de estas jornadas en torno a estas situaciones que estamos viviendo y por ello muy bien lo que ha planteado el Comité Nacional de Paro. Para el desarrollo de actividades masivas habrá tiempo, pasará la crisis, pero por ahora lo que nos tiene que interesar fundamentalmente es la salud del conjunto del pueblo colombiano. Gracias, Julio Roberto. Hacemos mención de la vinculación al Facebook Live de la compañera Jennifer Pedraza, dirigente de ACRES, el sector estudiantil universitario, y a quien le damos la bienvenida. Ya le damos la palabra para que intervenga en el asunto. Hola, Elías. Buenos días. Un saludo para todos. Oscar, Rosalba, Julio, Pacho. Un saludo a Carly, a todo el equipo técnico que pudo, digamos, que montar este Facebook Live. Yo me excuso porque no tuve problemas de conexión y no pude conectarme previamente. Pero bueno, yo creo que hay una perspectiva que me gustaría añadir a la discusión que estamos teniendo y es sobre la situación de las universidades públicas y en general de la educación superior en el marco de la crisis actual. Seguramente ustedes habrán visto que el gobierno nacional ha llamado a que todas las universidades desarrollen clases virtuales, pero hay que ser muy francos cuando señalamos que las universidades públicas, dada en gran parte, digamos, la diversidad de su población estudiantil, que hay personas, que hay personas de diferentes estratos socioeconómicos, que hay personas que de pronto no tienen acceso a internet, a un computador, a una conexión constante, pues esto ha generado bastantes dificultades porque pues lo que está pasando es que algunos profesores se están llamando a tomar notas, están tomando calificaciones en estas materias y pues es claro que no todo el mundo puede asistir, así que esto lo que termina haciendo es profundizando las desigualdades entre los mismos estudiantes. ¿Cuál es nuestra posición? Nosotros hemos llamado a que las universidades, por supuesto, respaldadas por el gobierno nacional, decididamente, también deben ser actores activos en el marco de esta crisis, por ejemplo, a través de sus mecanismos de investigación para poder encontrar o para poder testear el virus en la población cercana en cada una de las regiones,
Por ejemplo, para que las universidades a través de sus mecanismos de investigación también puedan respaldar este proceso de lucha contra la pandemia. Y algo súper importante es que las universidades sean un mecanismo para poder garantizar el bienestar, la alimentación, el alojamiento para los estudiantes que están en una situación vulnerable. Creemos que esto es muy importante. Las universidades, ¿qué es lo que normalmente tienen? Tienen unas cafeterías en las que le permiten a la gente ir a almorzar o gratuitamente a algunas personas o con un subsidio. Obviamente en el marco de la cuarentena esto se hace completamente insostenible porque no vamos a aglomerar un montón de gente en un gran restaurante, pero a lo que estamos llamando es a que las universidades o le entreguen mercados a la gente o le hagan una transferencia monetaria para que los estudiantes puedan ir a mercar y que por supuesto esto venga financiado en gran parte por el gobierno nacional. Además, vale la pena decir que hemos exigido que se mantengan los contratos de los profes ocasionales. Creo que ahorita nuestra compañera se refería un poco a las condiciones laborales de los trabajadores, en donde lo que hemos visto es que hay sectores que pretenden simplemente despedir trabajadores o suspenderles el contrato, y en esa medida, pues si esto pasa en las universidades, lo que tendríamos sería, solo en la nacional, cerca de 1.300 profesores que no son de planta, pues sin trabajo para poder pagar su alimentación y su arriendo. Entonces, en eso estamos. Gracias, Jennifer. Continuando con el orden, compañero Miguel Murantes, presidente de la CDC, frente al tema que habíamos colocado, que la pandemia es cierta, hay una situación internacional y nacional, y el confinamiento que se ha dado, cómo se aprecia esa situación y qué consejo da a todos los que nos están escuchando en este Facebook Live. Sí, pero aquí tenemos que hablar con sinceridad. Cuando empezó la pandemia, cuando vino la primera noticia de que había en una provincia de China ese virus y que estaba matando gente, pensamos que eso era China, que era por allá en Wuhan y no iba a venir para ninguna otra parte. Pero con gran velocidad se extendió por otras partes y de pronto a Europa, Asia, y nos llegó a América. Y cuando llegó aquí, en primer caso, pensamos que era apenas ese caso y que no más, pero la cosa fue creciendo con una rapidez inusitada. Hoy día tenemos ya, creo que 3 muertos, tenemos muchos contagiados y estamos muy preocupados es por la indisciplina nuestra. Lo que ocurrió ayer y antier en las calles de Bogotá, de Cali, de Pereira, de Medellín, bueno, de todo el país, nos preocupa mucho, porque podría llegar a que se expanda esta pandemia y no es lo que debemos hacer. Por esa razón, el movimiento sindical, con gran responsabilidad, ha insistido en que debemos estar en casa. Hoy es un paro desde casa y podemos decir que todos los días podemos estar en casa y todos los días nos podemos conectar, todos los días podemos hablar, para eso están ya hoy día los avances tecnológicos y buscar también salidas al asunto. Consideramos que las medidas que hasta a este momento ha tomado, claro, con gran discusión y grandes debates, pero lo que existe hoy día debe cumplirse. El gobierno nacional ha despedido unos decretos, bueno, hay alguno que está en discusión, que es el del famoso 444, pero los demás para lo de salvaguardar la vida de los habitantes de Colombia, nos parece que hace y lo de los alcaldes, vale la pena destacar la actitud de la alcaldesa de Bogotá, Claudia, que hizo un importante avance, un liderazgo en este asunto, y de los gobernadores y también algunos alcaldes que hasta ahora han ido dando ejemplo de lo que hay que hacer como responsabilidad para salvar la vida de su pueblo. Esta pandemia puede ser gravísima si no se le pone atención. Los trabajadores debemos dar ejemplo y aquí lo estamos dando. Es más, tenemos hoy día gente en riesgo, ya aquí se ha denunciado que los trabajadores del sector financiero los hacen trabajar, tienen que atender público y a veces se aglomera, hay peligro y eso no era así. Y debemos decirlo también que debemos, bueno, insisto nuevamente en lo de los trabajadores de la salud, y siguen arriesgando su vida. Son la gente que más ha sido abusada en la forma de contratación laboral. Se inventaron toda clase de contratos para los trabajadores de la salud, que el contrato, que primero las cooperativas, cambiaron los sindicatos por cooperativas, hicieron a los médicos, pusieron a trabajar por destajo, por obra labor, por cantidad, es decir, todo, se han inventado todo
lo que son contratos basura para los trabajadores de la salud, para los profesionales, para los auxiliares y para todo el mundo. Por consiguiente, eso es de todo nuestro reconocimiento y consideramos que ahí debemos centrar nuestros esfuerzos para el cambio de esa modalidad. Gracias. Gracias, Miguel Morante, presidente de la CTC. El 25 de marzo, paro en casa. Estamos cumpliendo con esa orientación del Comité Nacional de Paro. Compañero Fabio Arias, el tema puesto, la pandemia es cierta, hay una situación internacional y nacional, hay un confinamiento que debemos observar, y qué apreciación tienen sobre el asunto. Fabio. Hombre, la pandemia es una realidad. Las cosas graves las hemos visto hoy en Italia y España, quienes se demoraron en atender rápidamente las medidas, especialmente la de confinamiento, para atenderla. Eso es lo que le está pasando hoy a Estados Unidos, que también, por pensar en la economía y no en la vida de los habitantes, les está pasando factura. En Colombia también las medidas han sido tardías. Al presidente Duque se le dijo, por favor, presidente, cierre los aeropuertos. Y se demoró y permitimos, sin ninguna consideración, a que entrara exactamente el virus. Entró, fue para los aeropuertos. Todos los primeros casos, todos fueron importados. La ministra del Interior sostuvo que el confinamiento solamente podría venir en la última semana, en la primera semana de abril. Afortunadamente, los gobiernos locales, especialmente la alcaldesa de Bogotá, demostró que eso había que hacerlo pronto, y gracias a esa presión de los gobiernos locales, el gobierno adelantó la cuarentena a partir del día de hoy. Cosa muy buena, pero tardía. Y hoy el sector de la salud no tiene los recursos suficientes, no se han provisto por parte del Estado. Esto es una medida también tardía, de tal manera que cuando nos vaya a llegar el pico, el desastre va a ser desafortunadamente muy grande. Es decir, el gobierno... Se le fue el audio. Se fue el audio. Se fue el audio, Fabio. Sí, Mientras tanto, invitamos a la gente a que comente. Por salud tenga los recursos suficientes, el gremio médico tenga también todos los elementos de bioseguridad, porque evidentemente son lo más expuesto. Es decir, tenemos un gobierno que está pensando, igual que Trump, en la economía y no en la vida de la población, en la vida de los colombianos. Gracias a Fabio, muy amable de su parte. Informamos que a esta hora hay más de 120 personas conectadas. Saludamos a todos quienes nos están acompañando en este Facebook Live, y continuamos en el paro en casa, 25 de marzo. Oscar Gutiérrez, sobre lo planteado del tema de la pandemia cierta, la situación internacional y el confinamiento, sobre dignidad agropecuaria, ¿qué opinión hay sobre el asunto? Hombre, nosotros tenemos una lectura que tiene que ver con lo siguiente. Es un virus que ataca a los seres humanos de una virulencia, valga la palabra, mayúscula. Y lo único que podemos hacer los seres humanos es aprender. Nosotros llegamos tarde a la pandemia y deberíamos haber recogido toda la experiencia de China, de Corea del Sur, pero desafortunadamente terminó sucediendo que el gobierno nacional fue laxo, permitió una serie de ingresos de vuelos internacionales, de presencia de personas infectadas en el país sin poner cuidado, sin llevarlos, ¿cierto?, a sitios donde hicieran cuarentena y se pudiera tener todas las capacidades para hacer los exámenes y demás. Entonces hoy tenemos una curva que está creciendo de una manera exagerada, porque realmente, sabido el 6 que había el primer caso, se debió haber suspendido completamente y haber cerrado totalmente todas las fronteras del país y demás. Claro, eso tiene unos costos económicos, nadie va a decir que no.
Pero aquí la prioridad tenía que ser la salud de los colombianos y no los negocios. Yo sé que es difícil, pero el país tiene que hacer un esfuerzo. Y hay que dedicar todos los billones con B que sean necesarios para atender a las gentes que no tienen ninguna otra posibilidad que el respaldo del Estado en la emergencia. No hay ninguna otra salida, no hay ninguna otra posibilidad. Así que hemos cometido errores en el manejo, se están cometiendo todavía errores, pero yo creo que debemos hacer un gran esfuerzo, salir hoy al cacerolazo a las 12, repetirlo a las 8 y invitar a todas las personas a que reproduzcamos en las redes todo lo que está sucediendo, a que hagamos hoy un día de protesta virtual que toque y llene el corazón de muchos colombianos. Nos toca hacerlo así porque lo otro sería una irresponsabilidad. El coronavirus hay que pararlo y la medida ya probada es el aislamiento voluntario, el confinamiento, el encierro, si ustedes quieren, necesario para poder salir adelante. Listo, gracias, Oscar, de Unidad Agropecuaria. A continuación, la compañera Rosalba Gómez sobre el mismo tema. La pandemia es una certeza, llegó a Colombia, hay unas medidas de confinamiento y cómo se aprecia el asunto del cumplimiento de estas reglas y el papel del Estado en esas normas establecidas. Rosalba. Hoy hizo que volviéramos a reunirnos en familia mucho. Y yo creo que más de uno de la familia, de todos nosotros como dirigentes sindicales, debe estar feliz, porque nos tienen en la casa, que eso no es tan fácil porque nosotros tenemos muchas actividades fuera de la casa. 2, volver a compartir en la mesa, a mirarnos, a conversarnos. Ahora, también hay que saber cómo se les sale al paso las dificultades que se presentan en algunos casos de familias, de violencias. Bueno, eso es algo que yo veo que es algo importante en el mundo familiar, de cuidarse en todos en la familia, porque se llama uno, lo que no hacía hace rato, le estás llamando constantemente cómo estás, cómo está la familia, por WhatsApp generar muchas redes para muchos ejercicios del arte, de la música, del tema de las mujeres, del tema de los jóvenes. O sea, se genera mucha actividad, hacer gimnasia, hacer yoga, o sea, algo que no hacíamos tan fácil los dirigentes sindicales, ¿no? Aprender algo. Yo estoy tratando de entrar por una clase de inglés, ahora en esta coyuntura. Bueno, eso lo veo yo como positivo en este momento. No angustiarse tanto, no estresarse, ¿sí? Es lo más importante. 2, esa es la realidad concreta en Colombia y que el gobierno tome medidas más positivas. Anoche habló el presidente hablando de algunas rebajas o de favorecer que el ICETEX, que yo no sé qué planes y demás. Pero creo que hay que tomar más medidas positivas frente a las personas que están en la informalidad. 2, frente a las que no tienen dónde vivir ni qué comer. Yo vi a la plaza llena, me dolió tanto. Uno ve muchas fotos, yo creo que ustedes todos ven las fotos de muchas calles y sitios totalmente vacíos. Llegó un momento que se vio la foto que asustó mucho en la Plaza de Bolívar. ¿Y de qué eran? Los donde venían de dormir y que comer. Entonces, frente a esto, el gobierno debe tomar medidas más concretas, más positivas. Me preocupa también algunas mujeres con que he hablado, frente al tema de que en sus trabajos, si son del servicio doméstico, les han dicho no vuelva y que le vamos a cancelar el contrato. Eso es imposible. Eso es imposible. También he hablado con algunas mujeres frente a, como les dije ya, el tema de la violencia, que hay que buscar mecanismos de que también cese todo tipo de violencia en la casa, en la familia, entre parejas, entre hijos, parejas, familia en general. Y también tomar medidas positivas el gobierno frente a las deudas de la gente. Tiene que tomar medidas más. Anoche habló, pero creo que debe tomar medidas más concretas, que la gente sepa cómo hacerlo y así podamos todos de verdad salir al paso a la pandemia y hoy en el cacerolazo fuerte a las 12 y a las 8 de la noche. Gracias, Rosalba. Sí, uno de nuestros escuchas nos ha preguntado qué forma toma el cacerolazo. Es simplemente recomendar que a las 12 del día vamos a hacer un cacerolazo nacional desde la ventana de nuestras casas para expresar con ese sonido un
primero una solidaridad a toda la población que nos encontramos en este confinamiento, pero también hacerle sonar que hay unos problemas planteados en el paquetazo de Duque, que desde el mes de octubre lo hemos señalado, y que son problemas que están sin resolver. La pandemia obliga a tomar esta situación y por eso vamos a expresarnos con el cacerolazo en nuestras ventanas y residencias. Bueno, vamos con el tercer tema. Compañero Francisco Maltés, la discusión que se ha generado en todo el mundo es el papel del Estado en esta pandemia. Como ha habido una ola de privatizaciones y de quitar el Estado de unas labores fundamentales en aspectos de derecho, como es la salud, entonces hay una discusión en torno a eso. Y otro asunto que tiene que ver con que la pandemia genera una situación de confinamiento, de aislamiento, que impide que gente que están en el mundo del trabajo pero no tienen contrato fijo, les toque, digamos, el rebusque diario en la calle. Hoy no lo pueden hacer. Ya hay una situación concreta en dos aspectos que decimos cuál es el papel del Estado en torno a la salud que se debe prestar en esta situación de emergencia y en torno a la comida de la gente. Son dos puntos que el Estado debe atender de manera directa. ¿Qué opinión hay sobre el asunto, compañero Francisco Maltés? Después de la famosa frase "bienvenidos al futuro", empezó un proceso de privatización muy fuerte de todo el sector público, incluido la salud, la educación, los bancos, las empresas de servicios públicos. Y a partir de ese momento, la salud se volvió un negocio. Y la intermediación en la salud es el mecanismo de apropiarse de los recursos de la misma. Y en el mundo del trabajo, eso se expresa en la desaparición de los contratos de trabajo a término indefinido, de la contratación por las nefastas órdenes de prestación de servicios en el Estado. Y eso ha conducido a un sistema de salud extremadamente débil, que no tiene la fortaleza institucional ni de número de trabajadores para responder a esta crisis. Entonces requerimos el fortalecimiento del aparato estatal, en particular en el sistema público de salud. Con la ley 100 se han cerrado muchísimos hospitales a lo largo y ancho del país. Bueno, necesitamos que eso vuelva a reabrirse, vuelva al sector público, que se apropien los recursos y que los trabajadores sean contratados directamente. 2/3 partes de los trabajadores de la salud están en el Estado por órdenes de prestación de servicios y en el sector privado a través de agencias temporales, a través de contratos a término fijo. Entonces requerimos que en el Estado los trabajadores se vinculen con una relación legal y reglamentaria y en el sector privado tengan contrato a término indefinido para que puedan tener la tranquilidad de un trabajo y ser mucho mejores de lo que han sido en la prestación del servicio. Y por supuesto, lo que tiene que ver con la alimentación de algunos sectores de la población que no tienen acceso hoy, que no tienen trabajo. El Estado ha jugado un papel desaparecido en este proceso. Se requiere que hoy se fortalezcan las entidades que prestan una asistencia social para que estos 9 millones de colombianos que no tienen ingresos por el confinamiento lo puedan tener a muy corto plazo, para que puedan subsistir en medio de esta crisis tan complicada que estamos viviendo de salud, que por supuesto hay que acoger las medidas de confinamiento. Y es tan débil el papel del Estado que pese a que hay una resolución del Ministerio de Trabajo hoy que centraliza en el Viceministerio de Relaciones Laborales las solicitudes de despido, muchas empresas vienen despidiendo trabajadores en forma inmisericordia. Quisiera mencionar 3 muy famosas. Falabella viene despidiendo trabajadores. OMA viene despidiendo trabajadores. Andrés Carne de Res en Bogotá viene despidiendo trabajadores. Y en este momento no hay un pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, de Inspección, Vigilancia y Control. Esto muestra la debilidad del aparato estatal en esta coyuntura,
Y por supuesto es necesario fortalecer el papel del Ministerio de Trabajo en la defensa de los intereses de los trabajadores, que es el sector más débil en la relación laboral. Listo, muchas gracias. Gracias, Francisco Maltés. Con la misma pregunta para el compañero presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez. El Estado, el papel en dos aspectos claves, salud y comida. ¿Cómo ha estado el gobierno de Duque en ese sentido? En efecto, estamos de cara a lo siguiente. Si bien la responsabilidad central es del gobierno, muy bien lo acaba de decir usted, este es un problema de Estado, no solamente del gobierno, sino que compromete a las fuerzas vivas de la sociedad, compromete a los gremios de la producción, compromete a la clase trabajadora y compromete a la sociedad civil debidamente organizada. Por ello, hoy la responsabilidad para con los compañeros y compañeras que no tienen cómo llenar la cacerola. Hoy tenemos cacerolazo a las 12. Hay gente que no tiene que echarle a la cacerola. Esa es la verdad de lo que nosotros hoy estamos enfrentando en muchos lugares. Porque como lo decíamos anteriormente, quienes nos llega un salario o nos llegó un salario y tenemos la expectativa que nos llegue el otro, pues más o menos vamos paliando la crisis. Pero los que no tienen absolutamente nada es básicamente en lo que nosotros tenemos que pensar. Hay una situación adicional que es necesario planteársela por este medio al gobierno nacional. Los trabajadores del comercio, igualmente los compañeros y compañeras que trabajan en los supermercados, en los grandes almacenes de cadena, en los medianos, en los pequeños, en los barrios, están igualmente expuestos de manera permanente porque están atendiendo público. No les suministran los implementos básicos como son los tapabocas e igualmente los guantes para que desarrollen su labor. ¿Cómo es posible que una reconocida cadena de almacenes esté dándole la salida a las compañeras, a los compañeros, la mayoría son mujeres, a las 9 de la noche, cuando no hay transporte, cuando los peligros de la calle aumentan? No, el comercio en esas áreas debería estar funcionando entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde como máximo, pero como una medida de carácter general para evitar la competencia desleal, para evitar que una determinada cadena diga, nos acogemos a esa jornada, pero la otra diga, no, entonces vamos a vender más y consecuencialmente vamos a trabajar hasta las 9 o 10 de la noche. Debe de ser una medida a instancias de la Presidencia de la República, del Ministerio del Trabajo, a instancias de los organismos que les corresponda, porque hoy en día el tema tiene que ver cómo le salimos al paso a la pandemia. Lo que yo observé hoy a través de los medios de comunicación, en las estaciones de Transmilenio, la situación que se vivía en Soacha desde las 5 de la mañana, es fruto de la inconsciencia también de muchos sectores empresariales que no le han dado las garantías a la gente para que se pueda confinar, para que se pueda quedar en su casa. Y Rosalba dijo algo que es muy importante. La compañera empleada del hogar, ella no tiene por qué en estos días ir a trabajar, pero a ella hay que pagarle absolutamente todo. Hay que pagarle su salario, hay que pagarle su seguridad social. Y esto nos incluye también a nosotros como trabajadores si de pronto tenemos una compañera empleada, porque uno no puede ser luz de afuera y sombra de adentro. Nosotros tenemos también que educar con el ejemplo, de tal suerte que yo sí considero que hoy la actitud responsable del Comité Nacional de Paro, atender lo que decía la compañera Jennifer, la situación en las universidades es sumamente compleja. El hecho de que se estén dando clases de manera virtual, no todas las personas, no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología para poderse contactar. Consecuencialmente, todo eso hay que meterlo en la consideración, ver cuál es la situación del campesinado colombiano. Y reitero, toda la gente que está en el sector informal de la economía, que no son solamente vendedores ambulantes, y en eso estoy de acuerdo con Miguel, son trabajadores también de la hotelería, trabajadores de los restaurantes, trabajadores que han tenido siempre contratos precarios. Hacia ellos tiene que apuntar toda nuestra actitud de solidaridad y reitero, la responsabilidad del gobierno es ahora
emitir todos los decretos, todas las leyes que sean necesarios, perdón, los decretos que sean necesarios, que el Congreso está cerrado, pero por lo menos los decretos que sean necesarios para darle las garantías al conjunto de la población colombiana. Listo, gracias, Julio Roberto. Le recomiendo el asunto del tiempo, se nos está ya acercando la hora del cacerolazo. Jennifer, mismo tema puesto a nivel de los estudiantes universitarios y el tema de salud y de comida en los aspectos que le corresponden al Estado y la situación especial de los estudiantes universitarios. Jennifer. Bueno, invitamos a todos que nos están viendo aquí. Comenten ahí, dejen sus inquietudes, sus preocupaciones. Todo el mundo ha hecho, digamos, o ha tenido una percepción diferente sobre esta situación. Por el lado de los estudiantes, tenemos muchas universidades en las que estamos exigiendo pues que no haya calificaciones en estas clases. Hay unas condiciones muy desiguales y sí creo que lo central acá es ver que si un modelo neoliberal ortodoxo económico, que es el que ya hemos venido durante los últimos años, que dice que el Estado no debe interferir en la economía, no nos ha resuelto la crisis económica antes de la pandemia mundial, mucho menos nos va a resolver el problema en la pandemia mundial. Eso es fundamental, por eso nosotros le exigimos al gobierno nacional un aumento del gasto público direccionado a las personas que más tienen necesidades, a las personas que están en una situación crítica. Y algo que me ha faltado decir, pero que es súper clave, ayer entrevistaron a la profesora, a la doctora Lucy Gabriela Delgado en Caracol, y le dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con esta situación? Y Lucy Gabriela lo primero que dijo fue, vean, lo que estamos viviendo hoy son las consecuencias de una desfinanciación histórica del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y precisamente ese es el punto que Duque incumplió de lo pactado con los estudiantes después del paro nacional del 2018. Entonces creo que acá hay que hacer un llamado, por supuesto el que ya se ha hecho acá en múltiples ocasiones sobre el sistema de salud, pero también hay que hacer un llamado para que Colombia fortalezca tanto la ciencia, la tecnología como la industria, porque le decían, bueno, profe, ¿cómo hacemos para hacer test de coronavirus? Y la profe decía, el problema es que Colombia no tiene todos los insumos necesarios para poder hacer test y hacer pruebas de coronavirus de forma masiva, como fue la clave que utilizó Corea del Sur para poder atender esta pandemia, y no lo podemos hacer porque no producimos los insumos necesarios para esa prueba. Y los países que sí los producen, pues adivinen que obviamente están usando esos insumos en sus propias pruebas para su propia población. En esa medida es súper importante que también hagamos énfasis en esto, y pues hoy hacemos un llamado muy claro al gobierno nacional, aumentar el gasto público y a mantener, digamos, los contratos de los profes ocasionales, a mantener los auxilios de bienestar para los estudiantes y también a las redes de solidaridad diversas en la academia. Creo que eso también vale la pena y que se tenga en cuenta a partir de este momento. Listo. Gracias, Jennifer. Muy importante su apoyo. Recordamos cacerolazo nacional a las 12 del mediodía. Terminamos esta Facebook Live y nos ponemos a hacer el cacerolazo. Miguel Morantes, también con la misma inquietud, desde la CTC, usted como presidente, ¿qué solicitud se hace al Estado para el tratamiento de los aspectos de salud y los aspectos económicos? En especial una frase que hemos dicho, la comida de la gente que hoy está en el confinamiento y no tiene las condiciones para adquirir los mercados y tener el sustento diario. Miguel. Bueno, este es un tema muy importante. ¿Qué pasa aquí? Este es un tema muy importante. ¿Está bien? Sí, está bien, Miguel, está bien. Este es un tema muy importante. Creo que de todo lo que estamos hablando, el punto número 2 requeríamos mucho tiempo, pero voy a tratar de ser breve. En primer lugar, los presupuestos. El presupuesto nacional en nada va hacia lo que hoy día se necesita. Es decir, no va hacia la salud, no va hacia la equidad social, sino sencillamente va para la guerra y para otras cosas que no es lo que la humanidad requiere. Por el contrario, requerimos es paz. Entonces, aquí tenemos un asunto complicado. El problema de la salud, pues fue privatizado, se convirtió en un negocio y a todos lo conocemos, no redundo en eso más. La educación la abandonaron, Jennifer acaba de decir, le pone el dedo en la llaga, ¿qué fue lo que quitaron? Que precisamente es lo que hoy día estamos requiriendo, que es lo que debe haber hecho. Lo otro es que para la gente, para el asunto de la comida, para el asunto de que la gente tenga albergue,
tenga comida asegurada como en los países del bienestar. Hay que seguir esos ejemplos importantes. Es que a partir de la crisis del 2008 se habló de la protección social. Y la protección social aquí nos la han cambiado. Aquí nos están diciendo que la protección social es una especie de sustituto de la seguridad social. Y nosotros tenemos que protestar por esa actitud. Es una actitud innoble y tramposa. La seguridad social sigue siendo la seguridad social para los trabajadores y de ahí no nos bajamos. La protección social es precisamente para la gente que no tiene un trabajo asegurado, que vive lo que ya dijimos tantas veces, del rebusque en tan innumerables modalidades, con millones de personas de toda clase, de todos los géneros, de todas las edades, mujeres y hombres, niños, niñas, jóvenes, ancianos, que además no están protegidos. La protección social dice claramente, además de los pisos de la OIT de protección social, se habla de la protección social desde el nacimiento hasta su muerte. Y entonces ahí eso entra la comida del tetero cuando está niño, luego la comida cuando está más grande, la educación y por supuesto cómo van a residir, dónde van a vivir y cómo van a comer y qué apoyo debe tener el Estado. Bueno, eso es. Gracias. Gracias, Miguel Morante, presidente de la CTC. A continuación, el compañero Fabio Arias, la misma pregunta. El papel del Estado en lo que tiene que ver con la financiación de la pandemia, con el aspecto de salud y la alimentación y comida. ¿Cómo es el asunto, Fabio? Elías, en el día de ayer, el Congreso norteamericano aprobó $2 billones para atender la crisis de la pandemia en Estados Unidos. 2 billones es el 10% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Si en Colombia se quisiera realmente atender proporcionalmente y guardando obviamente esas situaciones, debería el Estado hoy destinar 100 billones de pesos que corresponde al 10% del Producto Interno Bruto colombiano. Y esa es la exigencia que tenemos que hacer los colombianos a este gobierno, que destine recursos suficientes para eso. Las medidas que decretó Duque ayer para las familias en acción, para los más vulnerables, para los jóvenes en acción, para los 3 millones de informales que dice él que va a atender, no llega sino a escasamente 1 billón de pesos. Todas esas medidas son escasamente 1 billón de pesos. Y según lo que se requiere, proporcionalmente serían 100 billones de pesos en Colombia. Es decir, el gobierno no está destinando los recursos suficientes para la salud y para la comida de los colombianos en este confinamiento, que son muy graves. Es decir, sigue insistiendo, desafortunadamente, en los negocios y no en la vida de los colombianos. Creo que hay que decir esto de fondo, ¿sí? Hay plata, ¿hay de dónde? Hay 56 millones de dólares que equivalen a 230 billones de pesos en las reservas internacionales, que el Estado debería sacar de ahí para atender el tema de la salud y el tema de la comida de los colombianos. ¿Por qué no lo hace? Porque sigue pensando en los negocios. Esta mañana Duque dijo, no, es que no se puede acudir a las reservas internacionales porque el Fondo Monetario Internacional inmediatamente pega el grito en el cielo. Pues esa es la discusión que hay de fondo en el país. ¿Le vamos a seguir atendiendo a las necesidades de Colombia o vamos a seguir atendiendo las imposiciones del Fondo Monetario Internacional? No, señor presidente Duque. Las reservas internacionales, que son de los colombianos, porque son del Estado, a todos ellos, todos hemos contribuido de alguna manera a ella, que se destinen recursos de ello. Estoy hablando de que se requerirían proporcionalmente 100 billones. Pues bueno, saquemos plata de ahí, aunque habría más de dónde sacarlo. Estamos destinando 60 billones de pesos para la deuda externa en el presupuesto de este año. Pues bueno, digamos exactamente de que aplacemos esa deuda. Así como se dice aquí ahora, porque Duque también lo ha dicho, no, es que no vamos a pagarle los servicios públicos a la gente. Lo que vamos a decirles es que se le aplaza el pago en medio de la pandemia y le trasladamos la deuda para allá. Bueno, y esa medida, ¿por qué no la hacemos también en medio de la crisis
y decirle al Fondo Monetario Internacional que sí le vamos a pagar, pero después, y aplacemos exactamente y recojamos esos 70 billones de pesos para atender las necesidades de Colombia. Sí hay de dónde, falta es voluntad política, ¿sí? Y eso es lo que reclamamos hoy en el cacerolazo a las 12 del día. Señor Duque, destine los recursos de o el aplazamiento del pago de la deuda o de las reservas internacionales para atender las necesidades de la población en materia de salud y de comida. Si hay recursos, falta es voluntad política. Listo, gracias, Fabio, fiscal nacional de la CUT. A continuación, Óscar Gutiérrez con el mismo tema. El asunto es la plata, el Estado y cómo debe ser el comportamiento particular para el sector agropecuario en esta crisis de la pandemia del coronavirus. Óscar. La situación para el sector del agro y la producción agropecuaria es muy compleja. Lo que el gobierno ha destinado es 1 billón de pesos para créditos nuevos a los agricultores. Nosotros hemos dicho que hay una gran cantidad de productores agropecuarios que están endeudados y a los que no se les ha dado ninguna salida. Y hemos señalado que no hay ninguna medida sanitaria seria en las zonas rurales. Ustedes conocen y saben, porque son dirigentes de organizaciones sindicales, y bueno, mucha de la gente que nos escucha también lo sabe, la debilidad mayúscula de los servicios de salud en el campo. Es más, los acabaron, porque con la privatización de la salud, puestos de salud en las veredas, pues no tenían obviamente ninguna posibilidad de ser autosostenibles. Y cerraron muchas instituciones, acabaron con programas de prevención que se desarrollaban en las zonas agrarias y hoy los productores y las gentes que viven en el agro están expuestos a todo tipo de plagas, pandemias, dengue, una serie de enfermedades que ya habíamos controlado en el país, que ya no existían, la malaria, etcétera, que nuevamente vuelven a aparecer por esa política de privatización. Y estoy aterrado que el Estado esté planteando no el envío de giros a las IPS, a los hospitales, a las clínicas, a quienes realmente prestan los servicios de salud, sino que vaya a enviarlos a las EPS. Ahí se van a perder recursos, ahí se va a hacer una vuelta igual a las vueltas que se han hecho durante todos estos años de entregarle a las EPS y no a quienes prestan realmente la salud a los colombianos. Las situaciones de emergencia del país debería tomar la decisión de entregar todos los recursos directamente a los hospitales, para que sean los hospitales los que hagan la prestación del servicio directamente a las comunidades, a las clínicas y a otra serie de instituciones que pueden atender esa salud. Entonces, faltan recursos, se requiere más plata, pero se requiere sobre todo saber poner la plata donde hay que ponerla, porque o si no, corremos el riesgo de que en medio de esta corruptela nacional que no se olvida, que está ahí viva y presente, se pierdan los recursos nuevamente que se requieren para la salud. Gracias, Óscar, muy amable de su parte, a nombre de Dignidad Agropecuaria. Y a continuación, la compañera Rosalba Gómez, que sobre el mismo tema, finalizamos esta ronda con ella, sobre el papel del Estado en lo que tiene que ver la atención en salud y abastecimiento para las gentes en el plan de este confinamiento, teniendo incluso una cosa, creo que se han escuchado voces de que este confinamiento se va a prolongar también después del 13 de abril, después de Semana Santa. Entonces, toda esta situación preocupa a mucha gente. Rosalba, ¿cuál es la opinión? A ver, lo primero es que, así como nosotros nos estamos comunicando, el gobierno también hace sus reuniones virtuales. Igualmente se siga preocupando por tener mayor presupuesto para el Sistema General de Participaciones, que tiene que ver presupuesto para salud, educación y agua potable. Si bien la pandemia nos tiene unos días a todos confinados, pues todos virtualmente también nos comunicamos. Entonces el gobierno, así como sale por la televisión dando anuncios, pues también que dé anuncios positivos frente a los mayores presupuestos para el Sistema General de Participación y mayores presupuestos. Sin plata no va a haber mejoría en salud, en educación y en medio ambiente y agua potable. También quiero aprovechar este espacio, Elías, y compañeros que están escuchando, la solidaridad internacional. Aquí hay mucha gente del mundo del sindicalismo que necesita nuestro apoyo. Me han comunicado, me han preguntado si es posible tener un sitio adecuado
para poder tener presencia algunos compañeros y compañeras sindicalistas, mientras que a través de sus embajadas logran que salgan. Entonces, si tenemos una posibilidad de algún hotel, alguna casa de amigos, amigas, que podamos beneficiar a los compañeros internacionales del sindicalismo para darle este apoyo. Entonces, esta inquietud la genero aprovechando este espacio, ¿no, Elías? Y compañeros, allá Julio Roberto, de pronto en el hotel que tienen allí, a los compañeros de la CTC, a los mismos de la CUD, si sabemos de un sitio donde podamos dar esta solidaridad internacional a los compañeros y compañeras, mientras las embajadas logran que salgan. Listo, gracias, Rosalba. Bueno, efectivamente, 25 de marzo, el día de hoy, paro en casa, siendo responsables con la situación de la pandemia que estamos sufriendo, y adelantamos este Facebook Live con esa intención de dar algunas instrucciones, de unas opiniones sobre los asuntos que preocupan a toda la ciudadanía en Colombia y mirar cómo se pueden mejorar las condiciones que hoy han establecido los gobiernos locales y el gobierno nacional para enfrentar la pandemia de coronavirus. Seguidamente vamos con un cuarto tema que tiene que ver con cuál es el aspecto de solidaridad, Francisco, de, digamos, qué espíritu de solidaridad debe prevalecer y de qué manera en los trabajadores para contribuir con nuestro granito de arena a que esta pandemia nos pase de la mejor manera, en el sentido de que haya la menor afectación, pero la solidaridad de los trabajadores y de todo el pueblo colombiano es necesaria que la apliquemos hoy en una necesidad urgente. Francisco Maltés. Durante todos estos 30 años de neoliberalismo se vendió la idea de que las personas de forma individual podrían resolver sus conflictos. Pero en situaciones como esta, lo que permite que venzamos la pandemia es la solidaridad y la cooperación entre los ciudadanos y, en este caso particular, entre los trabajadores. Varias organizaciones sindicales han venido promoviendo la idea de donar un día de salario de los trabajadores para constituir un gran fondo que mitigue en buena medida esta situación de hambre que pueden estar viviendo algunos compatriotas colombianos. Es decir, volvemos a discutir cómo la solidaridad es fundamental, la solidaridad y la cooperación. Creo que sería muy importante que pudiéramos llegar a un acuerdo en el comité de paro de cómo los trabajadores que tienen contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria pudiéramos aportar un día de salario, constituir un fondo para dar nuestra solidaridad con aquellas personas que no tienen un trabajo estable, que no tienen un contrato de trabajo, una relación. Y por supuesto, los altos gerentes de las entidades, de las corporaciones, aporten mucho más que un día de salario. Y los congresistas, que se ganan 33 millones de pesos al mes, con un solo mes de salario ellos podríamos resolver el problema de muchísimas familias. Es decir, invocamos de nuevo el tema de la solidaridad, la constitución de un gran fondo que pudiera mitigar en buena medida la situación crítica de hambre que están pasando y que pueden pasar muchos colombianos que están en el desempleo, que están en el rebusque o están desempleados plenamente. Gracias, Francisco, y gracias por su participación. Seguidamente, el mismo tema para Julio Roberto, presidente de la CTC. Desde la CTC, ¿cómo ven el aspecto de la solidaridad en estos momentos de crisis de toda la nación? Bueno, la CGT reitera lo que ha dicho el compañero Francisco. Es el momento de la solidaridad. Solidaridad no es dar de lo que a uno le sobra. Solidaridad es dar una parte de lo que uno tiene. Y esto va para largo. Desafortunadamente, José Elías lo ha dicho, esto puede irse de mucho más allá de los 19 días. Puede irse un mes más. Y es ahí donde se tiene que expresar toda la solidaridad de la clase trabajadora y del conjunto del pueblo colombiano, de los que más tienen, de una manera articulada. Y quiero hacerle un llamado muy especial al gobierno nacional.
Hay hospitales en donde a la gente se le adeudan varios meses de salario. ¿Cómo es posible que ellos estén yendo a laborar y ni siquiera han tenido que dejar en su casa? Yo creo que esto hay que resolverlo ahora mismo. Y si este año el fenómeno corrupción va a ser cero, vamos a tener 50 billones de pesos adicionales para atender la crisis que nos impacta. De tal manera que un abrazo para toda la gente nuestra que desde sus lugares de combate, digámoslo así, desde sus hogares, están haciendo lo propio. El cacerolazo, bienvenido, pero reitero, es necesario que nosotros miremos y pensemos en la gente que no tiene absolutamente nada. Un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias, Julio Roberto. El aspecto de la solidaridad como un aspecto esencial de los trabajadores y de la clase obrera y del pueblo colombiano. Miguel Morantes, antes quiero señalarle una cosa. En el Hospital Rosario Pomarejo de López de la ciudad de Valledupar, los trabajadores del hospital no reciben salario desde hace 7 meses. 7 meses. Es una situación supremamente grave, bestial. Yo creo que es un crimen que comete el Estado con estos trabajadores. Bueno, Miguel, en el aspecto de la solidaridad, la CGT, ¿cómo está viviendo este asunto? La CTC. Desde la CTC, hay una frase muy importante sobre esto que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y en esto dicen que no hay que dar de lo que sobra, sino lo que está faltando. Y aquí está faltándole a la gente muchas cosas. Entonces hay que dar no lo que está sobrando, sino lo que queremos dar. Y ese fondo de que aquí ya se ha planteado por la CUT y por la CTC está dispuesta a hacerlo. Ayer algunos compañeros dirigentes regionales lo proponían para hacerlo de manera, particular de la CTC. Yo digo que debemos hacerlo entre todos y no solo la CTC, todos los trabajadores, no solo el Comando Nacional Unitario, sino todos los trabajadores. Y aquí tenemos que decir algo muy rápidamente. Ya se dijo, hay gente que gana aquí dinero a manotadas, mucho dinero. Hay algunos personajes son actores o porque son deportistas, otros porque tienen grandes negocios y tienen todo el dinero del mundo. Ellos tienen que ver de qué manera van a apoyar esta noble causa. De otra parte, los empresarios que les va bien en los negocios. Ahora que el dólar subió, alguna gente tuvo grandes ganancias y sin embargo están despidiendo trabajadores. Eso es falta de solidaridad. Ahí debe haber solidaridad. Despedir, cambiar contratos, hacer un poco de cosas contra los trabajadores no es ser solidario. Entonces aquí tenemos que buscar eso. Y otra cosa para finalizar, si los corruptos tienen algún sentimiento de humanidad y abandonan esa práctica, habremos solucionado enormemente los problemas del país. Muchas gracias. Gracias, Miguel Morante, presidente de la CGT, y a continuación vamos con Fabio Arias, sí, con una anotación rápida, Fabio. Lo único que produce riqueza en el mundo es el trabajo, y esa riqueza, producto del trabajo, ha sido, digamos, apropiada de manera inequitativa por quienes han acaparado esa riqueza producida por todos los trabajadores del mundo. Entonces, en este punto de solidaridad, la CUT, a través suyo, ¿qué opinión tiene y qué expresa en estos momentos ante la crisis de la pandemia del coronavirus? El mayor problema de la humanidad es la desigualdad. Aquí hay gente que tiene demasiada cantidad de plata y unos que tenemos muy poco y solamente tenemos lo que es producto de nuestro trabajo, cuando lo hay. Y evidentemente ese es el gran problema de la humanidad. Yo estoy plenamente de acuerdo con todas las propuestas de solidaridad que podemos hacer los trabajadores. Un día de salario es lo mínimo que podemos hacer y eso estaría muy bien, y hay que hacer un fondo para atender a los de menos recursos, especialmente en Colombia, el sector informal. Pero aquí hay desempleados,
más los que están perdiendo el empleo. Aquí el empresariado ha mostrado de que solamente le interesan sus negocios y desafortunadamente el gobierno también hace exactamente lo mismo. Entonces, aquí hablando de solidaridad, hay que decir que los trabajadores somos solidarios y está bien que proveamos recursos para hacer ese fondo. Pero tenemos que llamar exactamente a que no hay la más mínima actitud de parte del empresariado y de parte del gobierno para proveer esos recursos que se necesitan hoy para atender las dos necesidades más significativas que tiene la población del mundo y de Colombia, la salud y la comida. Entonces, los empresarios no pueden estar despidiendo trabajadores, ya lo están haciendo. Llamamos exactamente a que el gobierno nacional prohíba esa actitud antisolidaria, profundamente egoísta y mercantilista del empresariado. Y también al gobierno que abandone esa actitud también profundamente egoísta y mercantilista y provea los recursos suficientes para atender a nuestra población en materia de salud y en materia de comida. Si no es así, las cosas que van a ver en Colombia, que ya empezaron a verse en el día de ayer, van a multiplicarse por millonadas en las calles, porque la gente cuando no tenga la comida va a tener que salir a correr el riesgo, desafortunadamente, de la pandemia. Por eso hay que hacer las cosas ya y ahora. Señores del gobierno, hay que tener voluntad política y proveamos esos recursos suficientes. Listo, gracias Fabio. En la misma senda, para Rosalba, la pregunta, pero con un énfasis en un detalle. Las mujeres son el sector de trabajadores en el mundo del trabajo. Las mujeres son las que más discriminación tienen, menos salario tienen comparativamente con los hombres, y en general en la sociedad hay una discriminación real. Entonces, frente a eso, es un sector que necesita mucha más solidaridad de toda la nación, del Estado y del resto de trabajadores y del pueblo en general. Rosalba. Bueno, la solidaridad, como te digo, es muy importante. Hoy en las redes también se generan muchas redes de mujeres para solidarizarse con aquellas de la informalidad, con aquellas que no tienen en este momento ni con qué comer, con aquellas que están terminando los contratos. Tanto en la solidaridad económica se está generando también muchas redes de apoyo, como también en las asesorías jurídicas. Pero también llamo a la solidaridad que hay desde la CUD en este caso. Ver qué hacemos con tener un fondo para los trabajadores, las personas que están viviendo o van a vivir, porque es que esto va para largo. Esto ya vemos en lo que en el documental que hemos visto mucho en televisión, esto va para largo. Entonces, solidaridad de la CUD, yo invitaría que pues un día de salario, un día que todos los trabajadores que podamos, a voluntad se genere una cuenta, se genere una metodología, una estrategia y ver a quién realmente se le puede ayudar. Y hay muchas mujeres en este caso. Llamo también a todos los compañeros, compañeras que tienen trabajadoras en sus casas, por Dios, no las despidan. No, hay que ser correcto en este momento. Ellas tienen que quedarse en sus casas, pues asumamos los oficios que ya hacían. Yo creo que ahora más que nunca muchas familias están valorando lo que es una trabajadora de servicio doméstico, porque tiene que compartir el esposo, la esposa y todos los hijos los oficios que ellas hacen. Por favor, respétenle a ellas su trabajo, no las despidan y si no, pues tendrán sus seguridades jurídicas para que con ellas. Igualmente, tener la atención debida para las mujeres de la salud. Yo también he hablado con ellas y las garantías para que ellas tengan toda la accesibilidad a todos los instrumentos para protegerse y no puedan correr riesgos. Esto en el ministerio también preguntan muchas prestaciones sociales para salir al paso con sus deudas. Entiendo que el FOMAL está tomando unas medidas de apoyo rápido. Primero que también FECODE está gestionando mucho, he visto también que está gestionando para que se avancen en cesantías y demás urgente para salir al paso. Y la solidaridad internacional, vuelvo a dar un llamado, compañeros amigos, compañeros de las 3 centrales, donde podamos tener una posibilidad de albergar a compañeros sindicalistas del mundo internacional, nos han llamado mientras que están tramitando y se pueda en los tiempos que se dé salidas, sacarlos del país, entonces a sus regiones, para sus familias. Demos el apoyo a las 3 centrales, invito a que nos digan dónde se puede albergar algunos compañeros y compañeras que están pidiendo apoyo en este momento en Colombia. Listo, gracias Rosalba Gómez, responsable del trabajo de la mujer en la CUT.
Bueno, nos han llegado una serie de mensajes donde nos felicitan por haber tocado este tema en este día y efectivamente que ha sido muy buena las orientaciones que hemos dado. Vamos ya acercándonos a las 12 del día, donde tenemos la actividad del Comité Nacional de Paro del cacerolazo en el paro en casa, para que vayamos preparando los instrumentos, la cuchara y la cacerola vacía, porque hoy realmente está vacía en muchos hogares colombianos por la condición que hemos explicado. Vamos a hacer unas preguntas libres a cada uno de los panelistas que están aquí en este Facebook Live y para que nos la conteste también en el término de los 2 minutos. Compañero Francisco Maltés, hace 30 años nos dijeron que el Estado, perdón, nos dijeron que el mercado, la mano libre el libre mercado regularía el mercado, ¿sí? O sea, la mano invisible del mercado regularía todas las cosas y hoy, 30 años después, y más con la crisis del coronavirus, eso se derrumba. ¿Qué lecciones tomamos de este asunto, Francisco? La primera lección que tenemos que tomar es que siempre se requiere la fuerte intervención del Estado para regular la actividad económica. Hoy asistimos a una mayor concentración y centralización del ingreso. Y el otro extremo está el aumento sistemático de la pobreza. Hoy en el mundo se produce más riqueza que hace 10, 20 y 30 años, pero al mismo tiempo está más concentrada en unas pocas manos. Se requiere que el Estado actúe como un factor de redistribución de la riqueza, como un elemento que contribuya a que haya una mayor equidad social en el ingreso. Es decir, el mercado por sí solo no genera bienestar. El Estado por sí solo no soluciona los grandes problemas que se requieren. Se requiere que, como el mercado no soluciona estos problemas, haya la intervención del Estado. Pero para que haya intervención del Estado, tiene que haber una fuerte movilización social, tiene que haber presión social para que se tomen las medidas conducentes a que haya menos desigualdad en la distribución del ingreso. Oh, gracias, Francisco. Julio Roberto, hay una inquietud en todas las personas en Colombia y en especial quienes estamos al frente del Comité Nacional de Paro y los comités de paro departamentales. Es que, habida cuenta de la emergencia, se aplazan una serie de actuaciones, de movilizaciones, como la hemos llamado movilizaciones masivas y pacíficas. En contraposición a eso, por las condiciones especiales que estamos, ¿cómo se seguirán las actividades y qué forma tomarán los reclamos de aquí hasta que la pandemia finalmente finalice? Permítanme que diga lo siguiente: ni mi Dios se ha muerto ni está enfermo. Las centrales obreras no hemos desaparecido. Las federaciones departamentales y las federaciones profesionales como FECODE y los sindicatos nacionales estamos vigentes. Cualquier abuso, cualquier situación que se le presente a cualquier trabajador, deben de comunicarlo inmediatamente a sus organizaciones para que nosotros reaccionemos de inmediato ante el presidente de la República, ante el ministro del Trabajo, ante cualquiera de los ministerios. De tal manera que estamos, en efecto, en el confinamiento obligado, pero no estamos ni durmiendo ni estamos haciendo cosa distinta que asumir con la debida responsabilidad de cara a los intereses del pueblo colombiano todo lo que tengamos que hacer. Y están las federaciones regionales en donde igualmente hay que inmediatamente que presente una situación, transmitirla, denunciarla, porque no faltarán empresarios y sectores oportunistas que quieran hacer de las suyas en medio de la crisis. Listo, gracias Julio Roberto, presidente de la CGT. A nuestros seguidores en este Facebook Live les agradecemos también que han estado pendientes y damos un agradecimiento desde el Comité Nacional de Paro. Compañero Morante, hay una situación que preocupa a un gran sector de la población, los que pasamos de 50 años, los viejos. Creo que casi todos los que estamos aquí tenemos factura, ya pasamos esa línea de los 50 años. Hay una situación
de atención a esa población, en especial que el Estado lo ha hecho con mucha irregularidad. Pero hoy es mucho más importante esa atención. Desde la CTC, ¿qué han visto ustedes frente a esos llamamientos, tanto a, digamos, actuaciones especiales de nosotros, los de la tercera edad, tanto como a la atención del Estado? Bueno, yo quisiera hablar de algo general antes de contestarle, Elías. Es que hay una situación aquí con esta crisis. Aquí la sociedad va a tener cambios, no solo en Colombia, en todo el mundo. Será una cosa diferente lo que ocurría antes del COVID-19, COVID-19, a lo que ocurre ahora después. Este coronavirus cambió la sociedad y tendrán que los estados y los gobiernos hay una interferencia aquí. Siga que lo escuchamos. Bueno, sigo hablando. Los trabajadores también, el movimiento sindical está fortalecido, como siempre lo ha estado en los últimos tiempos. Tenemos que también proponer cambios y esto es de que tenemos que luchar contra la inequidad y también tenemos que buscar que hay que privilegiar la salud y la ciencia y que tenemos que avanzar con que todo mundo como ser humano debe ser atendido y que el Estado no puede hacerse el de la vista gorda con esta situación. A trabajar, a luchar y a buscar una salida concertada entre toda la población colombiana. Listo. Gracias, Morantes, Miguel. A continuación, Fabio Arias, para una pregunta de cierre. Tiene que ver con esto, Fabio. ¿Qué mensaje le puede dar desde la CUT a los empresarios y qué tranquilidad, o no tranquilidad, sino qué situación se le puede dar a los trabajadores en el sentido de que el Ministerio del Trabajo ha tomado unas determinaciones? Creemos que no son las suficientes para garantizar la estabilidad laboral. Entonces, ¿qué mensaje da la CUT al ministro del Trabajo y a su cartera, Ministerio del Trabajo? Bueno, la Central Unitaria de Trabajadores le envió una carta abierta al presidente Duque y al ministro de Trabajo, señalándole obviamente que frente a la crisis del coronavirus había que tomar una serie de medidas, especialmente la de salvaguardar el empleo, ¿sí? De buscar exactamente recursos para atender a los informales, de decirle a los empresarios que no pueden seguir despidiendo trabajadores. Lo de Avianca es una cosa absolutamente deplorable. Le hizo firmar, es una vaina voluntaria, 5.000 licencias no remuneradas a igual número de trabajadores. Y en el documento que firmaron se compromete el trabajador, hágame el favor, a no demandar ni en este periodo ni después del proceso que se desarrolle. Así es que desafortunadamente responden nuestros empresarios. Obviamente que nosotros no tenemos, por lo menos en la Central Unitaria de Trabajadores, no estamos abrigando ninguna situación generosa del empresariado y desafortunadamente lo están demostrando. Y tenemos es un gobierno típicamente plutocrático. Por esto que no hagamos nosotros desde la movilización social para hacerle entender a este gobierno y a estos empresarios que no pueden seguir castigando a la población en general y a los trabajadores por la vía de no mantenerle su empleo, de no mantenerle sus ingresos y de evidentemente no atender a los informales. Esa será la movilización social la que logre hacerles entender a ellos, porque no entienden, ahí sí como se dice, de buenas razones ni de criterios obviamente humanísticos. De eso no tiene nada ni este gobierno ni estos empresarios. Gracias, Fabio, muy amable de tu parte. A continuación, Rosalba. Rosalba, hay una situación en concreta. El sector informal, los vendedores ambulantes son los que más duro les pega esta situación del confinamiento porque no van a tener público o clientes con los cuales resolver el ganar el diario que ellos rebuscan cada vez en la calle.
¿Qué mensaje hay desde la CUT para este sector que tiene un gran componente de mujeres en el sector informal? Claro, lo primero es crear una red de comunicación real con ellas. En este caso, pues hablo desde las mujeres, que hay muchas en la informalidad, que están desesperadas porque son cabeza de familia, porque también tienen dificultades hoy en día para poder salir a trabajar y de tener un sustento económico. Generar las redes de apoyo concretas con una cuenta especial para algunas que están en dificultades muy graves, con sus familias, con sus hijos, sin qué comer y que le están acosando con los contratos para que se terminen, o simplemente las que son de la informalidad pues no tienen todas contrato. Dos, que igualmente con las compañeras mujeres que hoy nos escuchan, decirles que podamos en estas redes que hay, de todas las organizaciones de mujeres, que hay muchas que yo veo en las redes, generar una solidaridad concreta frente a la situación de ellas económica, frente a la situación real de ellas de solidaridad en el tema de las violencias que se pueden presentar. Una solidaridad concreta con las mujeres en que hayan cursos virtuales, hay muchos cursos virtuales de capacitación, tanto en la normatividad que las ampare para que puedan ellas también tener este fundamento, y también se puede hacer virtualmente mucho ejercicio de valoración, de autoestima, de superación y de empoderamiento. Todo esto lo podemos hacer por las redes, porque esto va para largo. Y desde la CUT yo invito también que tengamos esta comunicación constante con nuestros demás compañeros y compañeras para que salgamos al paso con una solidaridad concreta, una cuenta concreta y unos apoyos concretos a muchas mujeres que van a llamar urgente en un caso determinado realmente. ¿Dónde podemos hacerlo, Elías? ¿Qué vamos a hacer concretamente en esto? Que la CUT tenga esa cuenta y las listas que lleguen, bueno, cómo se va a hacer para las personas que realmente se va a apoyar. Listo, gracias, Rosalba. Y finalmente, para Óscar Gutiérrez, de Dignidad Agropecuaria, hombre, el abastecimiento de la comida en lo fundamental hoy está dependiendo de que del campo, los trabajadores del campo, tanto campesinos como empresarios, garanticen, el Estado les garantice que esos suministros van a llegar a las distintas dependencias de donde se distribuye finalmente al público. ¿Cómo ven desde Dignidad Agropecuaria esa situación en el marco de la pandemia y de la emergencia declarada por el gobierno nacional? Es muy preocupante, amigos del chat. La verdad es muy difícil. La gente del campo quiere trabajar. La gente del campo está haciendo un gran esfuerzo y lo va a seguir haciendo. Esto se puede alargar y aquí hay muchas preocupaciones. Una, es posible que las naciones que hoy nos venden comida decidan no venderla para resguardar frente a esta pandemia su seguridad alimentaria. Eso nos metería en un problema gravísimo a los colombianos con una serie de productos, fundamentalmente cereales y oleaginosas, y que no podrían abastecer el mercado nacional y llevaría a una situación de crisis en el alimento para los cerdos, las aves, los peces y otra serie de productos agrícolas que dependen hoy, desgraciadamente, de las importaciones de comida. Le hemos dicho al gobierno que hay que implementar un plan ya para reemplazar maíz y otra serie de productos de manera tal que si eso llegue a suceder, tengamos, cierto, por lo menos sembrado y en proceso de siembras y de que se pueda hacer una acción allí. Hemos también dicho al gobierno nacional que hay que hacer unos retenes en todas las zonas agrarias para que no se expanda más esta situación con el coronavirus y los trabajadores del campo y la gente del campo pueda garantizar el abastecimiento a las ciudades. Sin duda, el esfuerzo que están haciendo los productores agropecuarios, los campesinos, los indígenas, es muy grande, pero el gobierno tiene que entender que tiene que meterse la mano y duro para ayudar a resolver este problema. O si no, va a ser muy grave, Elías y demás amigos, que pueda atenderse correctamente la necesidad básica de alimentar a los colombianos. Pensemos bien, estamos en una situación muy grave y hay que exigirle al gobierno una serie de medidas para poder atender todas las cosas que necesitamos atender. Listo, gracias Óscar Gutiérrez, presidente o director ejecutivo
de Dignidad Agropecuaria Nacional. Hemos, antes de finalizar y dar como la conclusión final, primero agradecerle a todos quienes han estado conectados en esta transmisión de Facebook Live en medio de estas condiciones de confinamiento en que nos estamos, en el marco de lo que definió el Comité Nacional de Paro en casa. Agradecerles a todos quienes estuvieron en esta sintonía. A ustedes como panelistas que dieron todas las explicaciones de las preguntas respectivas, les agradecemos también su participación. Y no sin antes señalar que el Comité Nacional de Paro debe continuar este tipo de transmisiones. Vamos internamente a mirar cómo coordinamos, pero le decimos a nuestra amable audiencia que continuaremos la emisión de Facebook Live que nos permita durante todo el tiempo que dure el confinamiento, por lo menos de aquí hasta el 13 de marzo estaremos utilizando este canal, además de todo lo que le hemos pedido ya a través de las redes sociales, de los videos cortos de 30 segundos, máximo un minuto, de las gentes en sus experiencias sobre el confinamiento, sobre la pandemia, sobre la situación de emergencia, pero también sobre los puntos que están puestos en el pliego nacional de 104 puntos que el gobierno, repito, no ha tenido ninguna voluntad de contestar, de sentarse a negociar, hoy mucho menos, hoy la excusa de la pandemia, pero efectivamente el mundo no acaba hoy, seguirá, continuará, y mientras esté esta situación de emergencia, debemos mantener un contacto con las gentes. El Comité Nacional de Paro va a hacerlo, los que estamos aquí presentes y el resto de compañeros y compañeras que hacen parte del Comité Nacional de Paro, estaremos haciendo Facebook Live, ya los organizaremos, que nos permitan ir tomándole, digamos, el termómetro, las situaciones que se están presentando. No queremos, digamos, expandir como pánico ni nada de esas cosas, pero sí es seria la situación. Hacemos un llamado a la calma, pero también hacemos un llamado a hacer a través de las redes sociales, que es el único mecanismo que nos queda, el llamamiento al gobierno nacional, a todos los que están comprometidos y obligados a meter mano en esta solución de la crisis nacional por el asunto de la pandemia, para que estemos atentos y hagamos la labor que nos corresponde. Julio Roberto, Francisco, Morantes, Fabio, Rosalba, Oscar, Jennifer, que se nos cortó la comunicación. Les agradecemos su atención y su tiempo. Tiempo sobra, pero vamos a aplicarlo en cosas supremamente necesarias. A toda nuestra gente del Comité Nacional de Paro, el comité continuará su funcionamiento, lo haremos por las redes y ya estaremos señalando estas cosas. Muchas gracias, nos despedimos de toda nuestra amable audiencia y gracias por todo. Pacho, despídase. Vamos para el cacerolazo. Julio Roberto. Julio Roberto. La lucha continúa por un mejor país. Morantes, compañero Morantes. Voluntario, obligatorio primero y voluntario después. Seguimos en casa para evitar mayores problemas para nuestro país y seguimos en la lucha. Rosalba. Bueno, quedarnos en casa, proteger mucho nuestra vida y nuestra familia de amistades, y cacerolazo, que se sienta las banderas con esta cinta negra, no más violencias. Vamos a la unidad familiar, a la unidad con nuestros compañeros y compañeras a nivel virtual mientras tanto. Listo. Muchas felicidades en familia. Oscar. Oscar, ¿me escucha? ¿No me escucha? Sí, claro, te escucho. Cacerolazos por la soberanía alimentaria, por la seguridad alimentaria, contra las importaciones y los tratados de libre comercio. Fabio. Sí, señor. Si el gobierno nacional de Duque no provee los recursos suficientes, teniendo para salud, y el estallido social los obligará exactamente a proveerlos. Ese es el tema y la opción que hay hoy. Y por eso en el cacerolazo vamos fuerte a reclamar recursos para salud y comida. A la población, paciencia y mucha resistencia. Cacerolazo ahorita a las 12 del día y a la noche a las 8, cacerolazo nacional. ¡Viva el paro nacional en casa! ¡Viva! 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 Compañeros, ya terminó.